¿Y si te dijera que el edificio entero de la fe, tal como lo conoces, se construyó sobre el temor a un solo hombre? No un rey, no un general, sino un pulidor de lentes de Ámsterdam que se atrevió a mirar a través de sus cristales y ver una verdad tan deslumbrante, tan radical, que amenazaba con derrumbar 2 milenios de poder y dogma. ¿Has pensado alguna vez qué es lo que realmente sostiene los muros de las grandes religiones? ¿Es la fe pura o es el miedo a las preguntas que no deben hacerse? Hoy no vamos a hablar de una simple herejía. Vamos a desenterrar una revolución silenciosa, una idea tan peligrosa que su autor fue borrado de su propia historia, maldecido con las palabras más terribles y condenado a la soledad eterna. Su crimen no fue negar a Dios, su crimen fue entenderlo de una manera que hacía innecesaria a la Iglesia, y en el centro de su visión se encontraba una figura que todos creían conocer: Jesús de Nazaret. Pero en la mente de este filósofo, Jesús no era el hijo de un Dios celestial, era algo mucho más potente y para la Iglesia infinitamente más peligroso. Era el filósofo supremo. Prepárate, porque vamos a descorrer el velo. Vamos a explorar la historia de Baruch Spinoza y su revelación de que Jesús fue, en realidad, el pensador más subversivo para la estructura de poder más grande que el mundo ha conocido. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un desafío a la forma en que percibimos la fe, la razón y la libertad. Por cierto, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás viendo y a qué hora te encontraste con este video. Déjalo en los comentarios. Es fascinante ver cómo estas ideas viajan a través del tiempo y el espacio. Antes de sumergirnos en esta historia alucinante, si estás viendo esto en tu celular, tómate un segundo para darle con todo a los botones de compartir, de me gusta, dale hype. En serio, ayuda increíblemente a que el algoritmo muestre este video a más personas que necesitan despertar a esta realidad. La historia comienza no en un palacio ni en un campo de batalla, sino en una ciudad vibrante y rebosante de contradicciones, la Ámsterdam del siglo XVII. Era la cúspide de la Edad de Oro holandesa, un faro de relativa tolerancia en una Europa desgarrada por la guerra religiosa. Refugiados de toda Europa, especialmente judíos, sefardíes, que huían de la Inquisición española y portuguesa, encontraron en esta ciudad un santuario. Aquí podían practicar su fe con una libertad impensable en otros lugares. En el corazón de esta comunidad judía, en 1632, nació Baruch de Spinoza. Su familia era respetada, comerciantes prominentes dentro de la comunidad. El joven Baruch estaba destinado a ser un líder, una luz para su pueblo. Se sumergió en el estudio de los textos sagrados, la Torá, el Talmud. Mostró una inteligencia deslumbrante, una capacidad para el análisis que asombraba a sus maestros. Se esperaba que se convirtiera en un gran rabino, un erudito que guiaría a su congregación con la sabiduría de las Escrituras. Pero dentro de la mente de Spinoza, algo más estaba creciendo. Las preguntas que formulaba no eran las habituales. No se contentaba con las respuestas que le daban. Cuestionaba la propia naturaleza de lo que leía. ¿Fue la Torá escrita por la mano de Dios, como afirmaba la tradición? ¿O era, como cualquier otro texto, una obra de hombres, con sus propias intenciones, sus propias limitaciones y sus propias contradicciones históricas? Empezó a dudar de dogmas fundamentales. ¿Es el alma realmente inmortal? ¿Existe un Dios que actúa como un rey celestial, repartiendo premios y castigos según nuestro comportamiento? ¿Son los ángeles seres reales o meras metáforas? Estas no eran simples dudas de un joven rebelde, eran las grietas que comenzaban a aparecer en los cimientos de su fe. Y no guardaba estas preguntas para sí mismo. Las discutía, las debatía, las exploraba con una honestidad intelectual que resultaba profundamente inquietante para los líderes de su comunidad. Imagina la escena. Los rabinos de Ámsterdam, hombres que habían arriesgado todo para escapar de la persecución, que habían construido una comunidad próspera en un nuevo mundo, de repente se enfrentaban a una amenaza desde dentro. Un joven brillante,
uno de los suyos, estaba cuestionando las mismas verdades que los unían, las creencias que habían sostenido a su pueblo durante siglos de exilio y sufrimiento. El miedo debió ser palpable. Si estas ideas se propagaban, ¿qué sería de ellos? ¿No era esta la clase de pensamiento que había atraído la ira de la Inquisición en primer lugar? La tolerancia de Ámsterdam tenía límites, y los líderes de la sinagoga temían que la controversia causada por Spinoza pudiera poner en peligro la frágil paz que habían conseguido. Intentaron razonar con él. Le ofrecieron dinero, una pensión anual de 1000 florines, una suma considerable si tan solo guardaba silencio, si mantenía sus malas opiniones para sí mismo. Pero para Spinoza la verdad no tenía precio. Rechazar el llamado de la razón era para él la única y verdadera traición. Rechazó la oferta. La confrontación era ya inevitable. El 27 de julio de 1656, a la edad de 23 años, Baruch de Spinoza fue convocado a la sinagoga. Pero no para un debate, fue para escuchar su sentencia. Se leyó el Cherem, la excomunión. Es uno de los textos de condena más duros y terribles de la historia judía. Las palabras resonaron en el silencio del templo. Con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza. Que sea maldito de día y maldito de noche, que sea maldito al acostarse y maldito al levantarse, que sea maldito al entrar y maldito al salir. Quiera el Señor no perdonarlo jamás y que borre su nombre de debajo de los cielos. Ordenamos que nadie se comunique con él oralmente o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie se acerque a menos de 4 codos de él y que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. Fue borrado. En un solo día perdió a su familia, a sus amigos, su herencia, su comunidad, su pasado y su futuro. Se convirtió en un fantasma en su propia ciudad, un paria, un hereje, y todo esto antes de haber publicado una sola palabra de su filosofía. La iglesia de su tiempo, en este caso, la sinagoga, no necesitó esperar a sus libros. Vio el peligro en la pura potencia de sus preguntas. Sintieron el temblor de un terremoto intelectual que amenazaba con derribar no solo sus propios muros, sino los de toda religión organizada. El joven que estaba destinado a ser un rabino se había convertido en el primer hombre moderno en vivir completamente fuera de la jaula de una fe institucional. Estaba solo, pero por primera vez era libre. Y en esa libertad forjaría las ideas que cambiarían el mundo para siempre. Esta excomunión no fue un simple castigo, fue una declaración de guerra. La religión organizada le había mostrado su rostro más temible y Spinoza comprendió en carne propia que el dogma y el poder eran 2 caras de la misma moneda. En el siglo XVII, la religión no era una elección personal, no era una esfera privada de la vida, era el tejido conectivo de la sociedad. Dictaba la moral, la política, la ciencia y la vida cotidiana. La autoridad de la Iglesia, ya fuera católica, protestante o la sinagoga judía, se basaba en una premisa fundamental, que eran los intermediarios indispensables entre Dios y la humanidad. Poseían las llaves del reino, interpretaban la voluntad divina y administraban la salvación. ¿Te das cuenta del inmenso poder que esto confería? Controlar la narrativa de Dios es controlar a la gente. Spinoza, ahora solo y exiliado, se dedicó a su oficio para sobrevivir, pulir lentes. Es una metáfora casi perfecta de su vida. Mientras sus manos daban forma a cristales para que otros vieran el mundo físico con más claridad, su mente trabajaba incansablemente para pulir las lentes de la razón, para que la humanidad pudiera ver la realidad espiritual con una claridad nunca antes imaginada. Lejos del ruido de la comunidad, en la quietud de su taller, comenzó a construir su sistema filosófico, una fortaleza de lógica y razón que lo protegería de la soledad y que, a su vez, lanzaría el asalto más sofisticado jamás concebido contra el edificio del poder religioso. El resultado de años de meditación silenciosa fue su obra magna, la Ética demostrada según el orden geométrico.
Incluso el título es una declaración de intenciones. No es un libro de sermones ni de revelaciones místicas. Es una demostración, como un teorema de Euclides. Spinoza creía que la verdad sobre Dios, el universo y la felicidad humana podía ser deducida con la misma certeza lógica que las matemáticas. Y la primera y más devastadora proposición de este sistema era su definición de Dios. Aquí es donde Spinoza lanza su bomba. Olvida todo lo que te han enseñado sobre un Dios barbudo en un trono celestial, un rey, un juez, un padre. Spinoza presenta una idea de una simplicidad y una profundidad abrumadoras, resumida en 3 palabras latinas: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. ¿Qué significa esto? No significa que Dios sea el creador de la naturaleza que le dio cuerda al reloj y lo dejó funcionar. Significa que Dios es la naturaleza. No son 2 cosas, sino una. Dios es la totalidad de lo que existe, la suma de todas las leyes físicas y lógicas que gobiernan el universo. Dios no está fuera del mundo, trascendente, es inmanente, está en cada átomo, en cada galaxia, en cada pensamiento. Dios es la estructura misma de la realidad. Piénsalo por un momento. Si Dios es la naturaleza, ¿qué le sucede al concepto de un Dios personal? Se desvanece. El Dios de Spinoza no tiene voluntad, no tiene planes, no se enoja ni se complace. El universo no fue creado para la humanidad, simplemente es. El sol no brilla para calentarnos, brilla porque es la consecuencia necesaria de las leyes de la fusión nuclear. La lluvia no cae para regar nuestros cultivos, cae por las leyes de la evaporación y la condensación. ¿Entiendes la magnitud de esta idea? Elimina por completo la base de la religión tradicional. Si Dios es la naturaleza, entonces rezar a Dios para que cambie el curso de los acontecimientos es tan ilógico como rezarle a un triángulo para que tenga 4 lados. No tiene sentido. Los milagros, definidos como una violación de las leyes naturales, se vuelven una imposibilidad lógica. Porque violar las leyes de la naturaleza sería, para Spinoza, que Dios se violara a sí mismo, que actuara en contra de su propia esencia, lo cual es una contradicción. Esto era dinamita pura para la Iglesia. Toda su autoridad se basaba en ser la única que podía interceder ante ese Dios personal. Los sacerdotes, los rabinos, los pastores eran los agentes de este Rey celestial. Los sacramentos, los rituales, las misas eran las herramientas para ganarse su favor. Pero si Dios es simplemente la totalidad impersonal del universo, ¿qué papel le queda al sacerdote? Ninguno. La Iglesia se convierte, de la noche a la mañana, en una institución redundante. No hay favores que pedir, no hay ira divina que aplacar. Solo hay un universo majestuoso, gobernado por leyes eternas, que podemos esforzarnos por comprender. Y esto nos lleva a la siguiente consecuencia aterradora para el dogma: el determinismo. En el universo de Spinoza, todo lo que sucede, sucede por necesidad. Cada evento es la consecuencia inevitable de una cadena infinita de causas y efectos. Desde la órbita de un planeta hasta la decisión que crees que acabas de tomar libremente, todo está determinado por la estructura inmutable de la naturaleza. Dios. No hay lugar para el libre albedrío como comúnmente lo entendemos. ¿Puedes ver por qué esto era tan peligroso? Si no hay libre albedrío, ¿qué pasa con el concepto de pecado? No puedes ser considerado moralmente culpable por una acción que estabas determinado a cometer. Y si no hay pecado, ¿qué necesidad hay de redención? ¿Qué necesidad hay de un Salvador que muera por nuestros pecados? Toda la estructura teológica del cristianismo, basada en la caída, el pecado original y la redención a través de Cristo, se derrumba como un castillo de naipes. Spinoza no estaba promoviendo la anarquía moral. Por el contrario, estaba proponiendo una nueva forma de moralidad, una mucho más exigente. La verdadera libertad, para él, no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en comprender la necesidad. Ser libre es entender por qué actúas como actúas. Es liberarte de las pasiones irracionales, el miedo, el odio, la envidia, que te esclavizan, y actuar de acuerdo con la razón. Y el objetivo más alto de la vida humana,
La verdadera salvación no es ir a un cielo después de la muerte, es alcanzar lo que él llamó el amor intellectualis Dei, el amor intelectual a Dios. Este amor no es una emoción sentimental, es un estado de comprensión profunda. Es la alegría que surge de entender nuestro lugar en el universo, de ver cómo estamos conectados con la totalidad de la naturaleza, de contemplar el orden eterno y necesario de la realidad. Es una religión sin iglesias, sin sacerdotes, sin promesas de paraísos ni amenazas de infiernos. Es una espiritualidad forjada en la fragua de la razón pura. Para la Iglesia, que había construido un imperio sobre la promesa del más allá y el miedo al más acá, esta idea no era solo herética, era una declaración de independencia de la mente humana, y eso no lo podían permitir. Spinoza había despojado a Dios de su trono en el cielo y lo había disuelto en la fábrica misma del cosmos, dejando a la humanidad sola, pero al mismo tiempo íntimamente conectada con todo lo que es. Había creado una teología tan profunda y tan vasta que hacía que las catedrales parecieran pequeñas. Si la Ética fue la bomba de relojería filosófica de Spinoza, su tratado teológico-político fue la detonación pública. Publicado de forma anónima en 1670, con una editorial y una ciudad de publicación falsas para protegerse, el libro se extendió como la pólvora por toda Europa y provocó un escándalo de proporciones épicas. Fue condenado casi universalmente. Se le llamó un libro forjado en el infierno por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque en este libro, Spinoza no solo atacaba los fundamentos filosóficos de la religión, sino que apuntaba directamente a su fuente de poder, la Biblia. Imagina la audacia. En una época en la que la Biblia era considerada la palabra literal e infalible de Dios, un texto sagrado intocable, Spinoza se atrevió a hacer algo revolucionario. La leyó, pero no la leyó como un creyente de rodillas. La leyó como un detective, como un historiador, como un crítico literario. Aplicó el bisturí de la razón a las páginas sagradas y expuso lo que encontró para que todos lo vieran. Fue uno de los primeros y más sistemáticos pioneros de lo que hoy llamamos la crítica bíblica. Con una lógica implacable, señaló las inconsistencias, las contradicciones y los anacronismos dentro del texto. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte en el Deuteronomio? ¿Cómo es que diferentes partes del Antiguo Testamento se refieren a Dios con diferentes nombres y presentan concepciones de Él totalmente distintas? Spinoza argumentó que las Escrituras no eran un libro monolítico dictado por Dios, sino una colección de textos escritos por diferentes autores humanos a lo largo de muchos siglos. Eran documentos históricos que reflejaban las creencias, los prejuicios y las agendas políticas de su tiempo. Esto era un ataque frontal a la autoridad de la Iglesia. Si la Biblia no era la palabra infalible de Dios, sino un producto humano, entonces la interpretación literal que la Iglesia imponía a sus fieles era un fraude. El clero ya no podía afirmar ser el guardián de una verdad divina absoluta. Se convertían, en el mejor de los casos, en intérpretes de un texto histórico complejo y, en el peor, en manipuladores que usaban ese texto para mantener su poder. Pero Spinoza fue aún más lejos. Hizo una distinción crucial que cambiaría el curso del pensamiento occidental. La separación entre teología y filosofía, entre fe y razón. Argumentó que el objetivo de la Biblia no era enseñar la verdad filosófica o científica sobre el universo. Intentar encontrar astronomía o física en el Génesis era, para él, una tontería. El verdadero propósito de las Escrituras, según Spinoza, era mucho más simple y práctico: enseñar obediencia a Dios a través de un núcleo moral básico. ¿Y cuál era ese núcleo? Spinoza lo redujo a un único mandamiento, la quinta esencia de la enseñanza de profetas y apóstoles por igual: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso era todo.
La fe, para él, no requería creer en historias de serpientes parlantes o mares que se abren en dos. La fe era una cuestión de comportamiento moral, de justicia y caridad. Cualquier creencia teológica más allá de esto era superflua y a menudo perjudicial, ya que conducía a disputas dogmáticas y a la persecución. La filosofía, por otro lado, tenía un dominio completamente diferente. Su objetivo no es la obediencia, sino la verdad. Su método no es la fe, sino la razón. Y su recompensa no es la salvación en el más allá, sino la felicidad y la libertad en esta vida a través de la comprensión. Al trazar esta línea divisoria, Spinoza liberó a la filosofía del control de la teología. La ciencia y la razón ya no tenían por qué estar subordinadas a la interpretación de las Escrituras. Podían buscar la verdad libremente, sin temor a la acusación de herejía. Esta defensa de la libertad de pensamiento no era solo un argumento abstracto para Spinoza, era una necesidad política. En la última parte del tratado despliega una apasionada defensa de la democracia y la libertad de expresión. Argumentó que el verdadero propósito del Estado no es controlar las mentes de los ciudadanos, sino garantizar su seguridad para que puedan desarrollar sus mentes y usar su razón en libertad. Un Estado que intenta legislar sobre las creencias de las personas, que persigue a los disidentes por sus opiniones, es un Estado tiránico y, en última instancia, inestable. ¿Ves la conexión? La intolerancia religiosa, alimentada por el dogmatismo de los clérigos que competían por el poder, era la principal causa de sedición y conflicto civil. La paz, argumentaba Spinoza, solo podía garantizarse en un Estado democrático donde cada individuo fuera libre de pensar lo que quiera y decir lo que piensa. Esta era una de las defensas más elocuentes y tempranas de la libertad de expresión jamás escritas. El Tratado Teológico Político era, por lo tanto, una obra de demolición controlada. Desmantelaba la autoridad de la Iglesia piedra por piedra, socavaba la infalibilidad de su texto sagrado, anulaba su papel como intermediario de la verdad y exponía cómo su búsqueda de poder amenazaba la paz del Estado. Spinoza había entregado a la gente las herramientas para leer la Biblia por sí mismos y pensar por sí mismos. Había declarado que la libertad de la mente era el bien supremo. Para las potencias de la Europa del siglo XVII, este libro no era solo un conjunto de ideas, era un acto de rebelión, era la mecha encendida que conducía directamente al corazón de su poder. Y en el centro de esta tormenta, Spinoza estaba a punto de revelar su visión más sorprendente y para la Iglesia más peligrosa de todas, su visión de Jesús. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve profundamente personal y para la Iglesia insoportablemente subversiva. Después de deconstruir la estructura de la religión organizada, ¿qué hizo Spinoza con la figura central del cristianismo? Lo descartó como un mito. ¿Lo ignoró? Todo lo contrario. Spinoza sentía un respeto inmenso y profundo por Jesús de Nazaret, pero no por el Cristo del dogma de la Iglesia, no por el ser divino, la segunda persona de la Trinidad, el hacedor de milagros que murió para lavar los pecados del mundo. Spinoza rescató a Jesús de las vidrieras de las catedrales y lo sentó a su lado, en la mesa del filósofo. Para Spinoza, Jesús no era Dios, pero era la manifestación más perfecta de la sabiduría de Dios que jamás había caminado sobre la tierra. ¿Qué significa esto en su sistema? Si Dios es la naturaleza, la sabiduría de Dios es la comprensión perfecta de las leyes eternas de la naturaleza y, por lo tanto, de la ética verdadera y universal. Jesús, según Spinoza, fue el individuo que comprendió estas verdades no a través de un esfuerzo laborioso o de visiones imaginativas, como los profetas del Antiguo Testamento, sino de una manera directa, inmediata e intuitiva. Spinoza hace una distinción fascinante. Dice que los profetas hebreos, como Moisés o Isaías, percibieron la verdad de Dios a través de su imaginación. Escucharon voces, tuvieron visiones, vieron zarzas ardiendo,
Dios se les comunicó de una manera adaptada a su comprensión, a través de metáforas y símbolos. Pero Cristo, afirma Spinoza, se comunicó con Dios mente a mente. No necesitaba imágenes ni voces. Su mente estaba tan en sintonía con la estructura racional del universo, con Dios, que percibía la verdad de forma pura, sin intermediarios. Era como si su intelecto fuera un espejo perfecto que reflejaba la lógica misma de la realidad. Desde esta perspectiva, los evangelios no son el relato de la vida de un Dios encarnado, sino el testimonio de la vida de un filósofo supremo. El Sermón de la Montaña, por ejemplo, deja de ser un conjunto de mandamientos divinos que deben ser obedecidos por fe. Se convierte en una lección magistral de filosofía ética. Bienaventurados los pobres de espíritu no es una promesa de recompensa celestial para los simples. Es una observación filosófica de que aquellos que están libres de la arrogancia y las pasiones perturbadoras están en el camino hacia la verdadera felicidad. Amad a vuestros enemigos no es una orden sobrenatural imposible de cumplir. Es el consejo racional por excelencia, porque el odio, como Spinoza demuestra en su Ética, es una pasión triste que nos daña más a nosotros mismos que a nuestro enemigo. El odio nos esclaviza, el amor basado en la razón nos libera. Jesús, en la visión de Spinoza, no vino a fundar una nueva religión institucionalizada. De hecho, para Spinoza, la Iglesia era la traición fundamental a la enseñanza de Jesús. La misión de Cristo no era crear un nuevo conjunto de rituales, dogmas y jerarquías. Su misión era liberar a la humanidad de todo eso. Vino a enseñar una moralidad universal, inscrita en el corazón de la razón humana, que no dependía de la ley ceremonial judía ni de ninguna otra ley externa. Vino a mostrar que la verdadera religión es interna, es la práctica de la justicia y la caridad. ¿Te das cuenta de lo radical que es esto? Spinoza está diciendo que el verdadero mensaje de Jesús no es cree en mí para salvarte, sino comprende la verdad como yo la comprendí y serás libre. Jesús se convierte en el libertador de la superstición. Sus enseñanzas son un camino hacia la autonomía racional, no hacia la sumisión a una institución. Es un modelo a seguir, el ejemplo perfecto del sabio que vive una vida guiada por la razón y alcanza el amor intelectual a Dios, la felicidad más alta posible para un ser humano. Esta interpretación era una amenaza existencial para la Iglesia. Primero, porque le quitaba a Jesús. Lo sacaba de su propiedad exclusiva. Si Jesús era un filósofo, sus enseñanzas no pertenecían al Vaticano o a Ginebra, pertenecían a la humanidad. Cualquiera con la capacidad de razonar podía, en principio, entender su filosofía y seguir su ejemplo, sin necesidad de un sacerdote o un papa. La salvación, o la felicidad, en términos de Spinoza, se democratizaba. Ya no era un bien administrado por un monopolio. Segundo, esta visión de Jesús hacía que todo el aparato eclesiástico pareciera no solo innecesario, sino absurdo. ¿De qué sirven los sacramentos, las reliquias, las indulgencias, los elaborados rituales, si la esencia del mensaje de Cristo es una simple filosofía de vida racional? Todo el andamiaje místico y ceremonial que la Iglesia había construido durante siglos se revelaba como una distracción, una cáscara vacía que ocultaba la verdadera nuez de la sabiduría de Jesús. En esencia, Spinoza le estaba diciendo a la Iglesia: el hombre que ustedes dicen adorar es en realidad mi precursor. Él fue el primer filósofo de la razón pura, y yo estoy simplemente continuando su trabajo de liberar las mentes humanas. Ustedes, con sus dogmas y su sed de poder, son los que lo han traicionado. Imagina la furia, el terror que esta idea debió inspirar en el clero. Habían quemado a hombres por mucho menos. Spinoza había convertido a su propio Salvador en el testigo principal de la acusación contra ellos. Había demostrado que para seguir verdaderamente a Jesús, quizás había que abandonar la Iglesia.
Y esa era la idea más peligrosa que el mundo había escuchado en mucho tiempo. Si te está volando la cabeza todo esto, comparte este video con un amigo, con alguien que creas que está listo para cuestionar la realidad que nos han contado. Estas ideas merecen ser discutidas, ahora más que nunca. La filosofía de Spinoza, especialmente su interpretación de Jesús, no era una simple crítica, era una demolición calculada de los pilares que sostenían el poder de la Iglesia. Analicemos el impacto pieza por pieza. ¿Cuál es el producto más valioso que vende cualquier religión organizada? La salvación, la promesa de que si sigues sus reglas y aceptas sus dogmas, serás salvado del castigo eterno y recompensado con la felicidad perpetua. La Iglesia, durante siglos, había mantenido un monopolio estricto sobre este producto. Ellos tenían las llaves del cielo, y solo a través de su intermediación se podía acceder a él. ¿Qué hace Spinoza? Anuncia al mundo que el producto es gratuito y accesible a todos, sin necesidad de intermediarios. Al presentar a Jesús como el filósofo que alcanzó la máxima comprensión racional, Spinoza estaba diciendo que el camino a la salvación, que para él era la felicidad racional y la libertad de las pasiones, no pasaba por la fe en un dogma, sino por el ejercicio de la propia razón. Cualquiera, ya fuera cristiano, judío, musulmán o ateo, podía emprender este camino. La sabiduría no era una revelación concedida a unos pocos elegidos, sino el fruto del esfuerzo intelectual. Esto destrozaba el monopolio de la Iglesia. Era como si una empresa que ha vendido agua embotellada durante 1000 años, de repente se enfrentara a alguien que le enseña a todo el mundo a cavar su propio pozo. El modelo de negocio se colapsa. Luego está la cuestión de la práctica religiosa. La vida del creyente estaba marcada por una serie de rituales y sacramentos: el bautismo, la comunión, la confesión, la oración diaria. Estos actos no eran meramente simbólicos, se creía que tenían una eficacia real, que conferían la gracia divina. Eran el mecanismo a través del cual la Iglesia interactuaba con sus fieles y mantenía su relevancia en sus vidas. Spinoza, con su énfasis radical en la moralidad interior y la comprensión racional, devaluó todo este aparato ceremonial. Si la verdadera comunión con Dios es un acto intelectual, una comprensión de las leyes de la naturaleza, ¿qué valor real tiene comer una oblea de pan consagrada? Si la verdadera piedad es la práctica de la justicia y la caridad, ¿qué importa si rezas 5 veces al día, mirando en una dirección determinada? Para Spinoza, estos rituales eran, en el mejor de los casos, ayudas para la gente sencilla que no podía alcanzar la comprensión filosófica, una especie de placebo espiritual. En el peor de los casos, eran instrumentos de superstición que distraían a la gente de la verdadera esencia de la religión, que es la ética. Al relegar los rituales a un segundo plano, Spinoza estaba atacando la interfaz de usuario de la Iglesia, la forma en que interactuaba con su base y reforzaba su autoridad. Y esto nos lleva directamente al clero. ¿Cuál es la función de un sacerdote, un pastor o un rabino? Ser un guía espiritual, un maestro, un intérprete de la voluntad divina. Su autoridad emana de un supuesto conocimiento superior, de su capacidad para leer e interpretar correctamente los textos sagrados y para administrar los sacramentos. Spinoza socavó esta autoridad desde todos los ángulos. Primero, al defender la interpretación racional e individual de la Biblia, le quitó al clero su poder como exégeta exclusivo. Ya no eran los guardianes de los secretos del texto, eran simplemente lectores, y su interpretación podía ser desafiada por cualquiera con suficiente razón y erudición. Segundo, al definir la verdadera religión como una filosofía ética interna, hizo que la guía del clero fuera en gran medida innecesaria. El camino hacia la virtud no requería un director espiritual, requería autoconocimiento y autocontrol. La consecuencia inevitable de todo esto fue la posibilidad de una idea aterradora para el establishment del siglo XVII, una religión sin iglesia.
una espiritualidad personal, racional y ética que existía completamente fuera de los muros de cualquier institución, una relación directa con la realidad última, Dios o la naturaleza, que no necesitaba la mediación de ningún clérigo, ningún papa y ningún libro sagrado interpretado literalmente. Esto era el anarquismo espiritual. Era una declaración de que el individuo, armado únicamente con su razón, era soberano en su propia vida espiritual. Para una institución cuya propia existencia dependía de la idea de que la humanidad necesitaba ser guiada, pastoreada y salvada por una autoridad externa, esta era la herejía definitiva. Era una amenaza no solo para su poder, sino para su misma razón de ser. Spinoza no solo estaba criticando a la Iglesia, estaba presentando un paradigma alternativo completo en el que la Iglesia simplemente no tenía lugar. La confrontación que Spinoza plantea es devastadora en su simplicidad. Por un lado, tenemos la figura de Jesús tal como él la interpreta. Un filósofo de la simplicidad radical, cuyo mensaje central es el amor, la justicia y la liberación de la mente de las cadenas de la superstición. Una filosofía de vida universal, accesible a todos a través de la razón, que promueve la paz interior y la libertad. Por otro lado, tenemos la institución de la Iglesia, tal como Spinoza la observaba, una estructura de poder compleja, cargada de dogmas metafísicos, rituales elaborados, jerarquías rígidas y una historia de violencia y persecución en nombre de la ortodoxia. Spinoza, en efecto, coloca a Jesús y a la Iglesia cara a cara y pregunta, ¿qué tienen en común? Su respuesta implícita es muy poco. Argumenta que la historia del cristianismo institucional es la historia de una progresiva traición y corrupción del mensaje original. La filosofía pura y liberadora de Jesús fue secuestrada y transformada en una teología de control. La invitación a la libertad racional se convirtió en una exigencia de obediencia ciega. El mensaje de amor universal se utilizó para justificar la persecución de aquellos que pensaban diferente. Piénsalo, Jesús, según los evangelios, confraternizaba con los marginados, desafiaba a las autoridades religiosas de su tiempo, los fariseos y saduceos, y enseñaba una moralidad del corazón que trascendía la ley escrita. La Iglesia en la época de Spinoza era una de las instituciones más ricas y poderosas del mundo, aliada con reyes y príncipes, y su Inquisición perseguía y torturaba a los herejes que se desviaban de su doctrina. Spinoza estaba exponiendo una contradicción monumental que estaba a la vista de todos, pero que pocos se atrevían a señalar. La ironía que Spinoza revela es profunda y amarga. Él, el excomulgado, el ateo maldito, el paria, se veía a sí mismo como el verdadero seguidor de la filosofía de Cristo. Estaba tratando de rescatar la esencia racional y ética de sus enseñanzas de las garras de la superstición y el poder institucional. Mientras tanto, la Iglesia, que se autoproclamaba la única heredera legítima de Cristo, en su celo por mantener el dogma y el control, había sofocado el espíritu mismo de libertad y razón que, según Spinoza, Jesús había encarnado. Casi se puede sentir a Spinoza sonriendo con tristeza ante la paradoja. Él, el filósofo solitario, estaba continuando la labor de Jesús, desafiar a las autoridades religiosas establecidas que habían convertido la casa de Dios en un mercado de poder y dogma. Desde esta perspectiva, Jesús no es solo el filósofo supremo, sino también el primer protestante en el sentido más profundo de la palabra, alguien que protesta contra la corrupción de la espiritualidad por parte de la institución. Y Spinoza, a su vez, se convierte en un heredero de esa tradición de protesta radical. Esta visión no solo amenazaba a la Iglesia, la ponía en una posición imposible. ¿Cómo podían refutar a Spinoza sin parecerse aún más a los fariseos que condenaron a Jesús? Si lo perseguían por sus ideas, no estaban demostrando su punto sobre la intolerancia y la sed de poder. Spinoza había atrapado a la teología en una red de su propia lógica. Había utilizado la figura más sagrada del cristianismo para juzgar al cristianismo mismo y lo encontró deficiente.
mostró que la Iglesia no era el cuerpo de Cristo, sino quizás su jaula. Y el ataque no se detuvo ahí. Spinoza dirigió su razón implacable hacia los dos pilares sobre los que la Iglesia basaba su pretensión de autoridad sobrenatural: los milagros y las profecías. Estos no eran temas menores, eran la prueba principal de que Dios intervenía en el mundo y de que la Biblia era su revelación especial. Comencemos con los milagros. La capacidad de Jesús para caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces o resucitar a los muertos era la prueba definitiva de su divinidad para la cristiandad. ¿Cómo aborda Spinoza esto? De una manera brillantemente simple y devastadora. Dado que su premisa fundamental es que Dios es la naturaleza y la naturaleza opera según leyes eternas e inmutables, un milagro, definido como una ruptura de esas leyes, es por definición una imposibilidad lógica. Que Dios viole las leyes de la naturaleza significaría que Dios actúa en contra de su propia esencia, lo cual es tan contradictorio como decir que un círculo puede ser cuadrado. Entonces, Spinoza negaba que los eventos descritos en la Biblia hubieran ocurrido. No necesariamente. Su argumento era más sutil. Él sostenía que lo que la gente llamaba milagros eran simplemente fenómenos naturales cuyas causas no comprendían. Si un hombre de la Edad de Hierro viera un avión, lo llamaría un milagro. Si viera a un médico usando un desfibrilador para reanimar un corazón, lo llamaría resurrección. Los milagros, para Spinoza, no eran una señal del poder de Dios, sino de la ignorancia humana. Eran eventos que ocurrían dentro de las leyes de la naturaleza, no fuera de ellas. Esta reinterpretación despojaba a los milagros de todo su poder teológico. Dejaban de ser la firma de Dios en la historia y se convertían en simples anomalías, esperando una explicación científica. Y lo que es más importante, socavaba la autoridad de aquellos que afirmaban poder realizarlos o interpretarlos. El clero ya no podía señalar los milagros como prueba de su conexión especial con lo divino. Luego se ocupó de las profecías. La capacidad de los profetas para predecir el futuro era vista como la prueba de que hablaban en nombre de Dios. Spinoza deconstruyó esto también. Argumentó que la profecía no era el resultado de que Dios susurrara verdades futuras al oído de una persona. La profecía, insistía, era un producto de la imaginación excepcionalmente vívida de los profetas. Eran hombres y mujeres de gran fervor moral y elocuencia, pero su conocimiento no era de naturaleza intelectual o filosófica. Era pictórico, emocional, simbólico. Dios o la verdad se les manifestaba de una manera que su imaginación pudiera procesar a través de sueños, visiones y voces. Por lo tanto, el mensaje profético siempre estaba teñido por las opiniones personales, los prejuicios y el temperamento del profeta individual. Isaías, que era elocuente, recibió revelaciones elocuentes. Jeremías, que era melancólico, recibió revelaciones lúgubres. La profecía, por lo tanto, no era una fuente fiable de verdad filosófica sobre la naturaleza de Dios o el universo. Era una forma de conocimiento inferior, diseñada para inspirar a las masas a la obediencia y la moralidad, no para instruir a los filósofos. ¿Ves el patrón? Tanto con los milagros como con las profecías, Spinoza traslada la fuente del evento de lo sobrenatural a lo psicológico y natural. Lo que la Iglesia llamaba revelación divina, Spinoza lo llamaba imaginación humana o ignorancia de las causas naturales. Esta creencia ciega en lo sobrenatural, argumentaba, era peligrosa. Fomentaba la superstición y hacía que la gente fuera crédula y fácil de manipular. Las autoridades religiosas podían usar el miedo a la ira divina y la promesa de milagros para controlar a las masas y suprimir el pensamiento crítico. La verdadera revelación, la más alta y la única verdaderamente divina para Spinoza, no se encuentra en textos antiguos ni en visiones místicas. Se encuentra en el aquí y el ahora. Es la revelación que nos proporciona la razón. La clara y distinta comprensión de las leyes eternas de la matemática, la física
y la ética. Esta era la revelación que Jesús había alcanzado en su máxima expresión. No era un profeta de la imaginación, sino el filósofo de la razón. Una vez más, Spinoza había tomado las herramientas de la Iglesia y las había vuelto en su contra, argumentando que la verdadera espiritualidad no se encuentra mirando al cielo en busca de señales, sino mirando al universo con los ojos de la razón. El impacto de estas ideas fue sísmico. Las obras de Spinoza fueron inmediatamente prohibidas y quemadas en toda Europa. La Iglesia Católica las incluyó en su Index Librorum Prohibitorum, la lista oficial de libros prohibidos para los fieles. Los teólogos protestantes competían entre sí para ver quién podía denunciarlo con más vehemencia. Se convirtió en el monstruo de la Haya, el ateo por excelencia, un nombre que se susurraba con una mezcla de horror y fascinación. Vivió el resto de su vida bajo una nube de sospecha y peligro, ganándose la vida con su modesto oficio, rechazando cátedras universitarias para preservar su independencia intelectual. Pero no se puede prohibir una idea. Aunque sus libros fueron censurados, circularon clandestinamente, copiados a mano, leídos en secreto por círculos de pensadores radicales en toda Europa. Spinoza se convirtió en el filósofo subterráneo del naciente movimiento de la Ilustración. Su defensa de la razón, su crítica a la autoridad dogmática, su visión de una sociedad libre y tolerante y su panteísmo radical resonaron profundamente en las mentes que estaban forjando la era moderna. Pensadores como John Locke, aunque más moderado, se basaron en sus ideas sobre la tolerancia. Gottfried Leibniz, uno de sus más feroces críticos públicos, estudió su obra en privado con una obsesión que delataba su profunda influencia. Más tarde, los gigantes de la Ilustración francesa, como Voltaire y Diderot, vieron en Spinoza a un héroe, un mártir de la causa de la razón contra la tiranía de la superstición. Su pensamiento era demasiado radical para ser reconocido abiertamente en su propia época, pero fluyó como un río subterráneo, nutriendo las raíces de la revolución intelectual que estaba por venir. Fue necesario esperar hasta finales del siglo XVIII y el XIX para que Spinoza fuera rehabilitado. Los románticos alemanes, como Goethe, que declaró que su alma se sentía muy cercana a la de Spinoza, y los idealistas como Hegel lo redescubrieron. Ya no lo veían como un ateo demoníaco, sino como un hombre embriagado de Dios, un místico de la razón, una figura fundamental que había cambiado las reglas del juego de la filosofía. ¿Y hoy qué? ¿Es Spinoza una mera curiosidad histórica? Yo diría que es más relevante que nunca. Vivimos en una era de renovados conflictos religiosos, de fundamentalismos que amenazan la paz, de desinformación y fake news que explotan la credulidad de la gente. El llamado de Spinoza a un pensamiento crítico, a examinar nuestras creencias con el bisturí de la razón, a fundamentar nuestra ética no en dogmas antiguos, sino en una comprensión de nuestra humanidad compartida, resuena con una urgencia increíble. Su visión de una espiritualidad sin superstición, un amor por el universo basado en el conocimiento y no en la fe ciega, ofrece una alternativa poderosa tanto al dogmatismo religioso como al nihilismo materialista. Nos recuerda que la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué ser enemigas, que la comprensión del cosmos puede ser, en sí misma, la más profunda de las experiencias religiosas. Al final, el crimen de Spinoza no fue el ateísmo. Su crimen fue tomarse a Dios más en serio que nadie. Tan en serio que no podía confinarlo a las páginas de un solo libro o a los muros de un solo edificio. Su gran revelación sobre Jesús fue la culminación de este proyecto. Despojó a Jesús de las vestiduras de la divinidad dogmática, no para disminuirlo, sino para liberarlo. Al presentar a Jesús como el filósofo supremo, Spinoza lo convirtió de un ícono a ser adorado pasivamente en un modelo a ser emulado activamente. El Jesús de Spinoza no pide nuestra fe, pide nuestro entendimiento.
no nos ofrece una salvación fácil a través de su sacrificio. Nos desafía a emprender el arduo camino de la autosuperación racional. Nos muestra que la libertad no es un regalo divino, sino un logro humano. El verdadero peligro de Spinoza, el que hizo temblar a la Iglesia hasta sus cimientos, fue el peligro de la razón libre. Una mente que se atreve a pensar por sí misma, que no acepta la verdad de segunda mano, que examina la evidencia y saca sus propias conclusiones, es el enemigo natural de toda forma de tiranía, ya sea política o religiosa. Un rebaño de ovejas es fácil de pastorear, un grupo de filósofos es imposible de controlar. Y así, la historia de Spinoza nos deja con una pregunta que atraviesa los siglos y aterriza directamente en nuestro regazo, aquí y ahora. La figura de Jesús, una de las más influyentes de la historia humana, ¿a quién pertenece? ¿Es propiedad exclusiva de las iglesias que llevan su nombre? ¿Está encerrada en las doctrinas que se construyeron a su alrededor? ¿O es, como sugirió Spinoza, patrimonio de toda la humanidad, un símbolo eterno del poder de la razón, la ética y el amor para transformar la vida humana? ¿Es un Dios que exige nuestra sumisión o un compañero filósofo que nos invita a caminar por el sendero de la sabiduría? Baruch Spinoza, el hereje de Ámsterdam, el pulidor de lentes solitario, nos demostró que la pregunta más peligrosa es a menudo la más importante. Su vida y su obra son un testimonio eterno del coraje que se necesita para buscar la verdad, sin importar el costo. Nos enseñó que la jaula más segura es también la más limitante y que solo al atreverse a salir de ella, la mente humana puede verdaderamente aprender a volar. La pregunta que su fantasma nos susurra hoy no es qué debemos creer, sino si nos atrevemos de una vez por todas a entender. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es realmente una idea? No es algo que puedas tocar o ver, pero una sola idea puede construir imperios o reducirlos a cenizas. Y la historia que voy a contarte hoy es sobre la idea más peligrosa jamás concebida. Una idea que, silenciosamente, apuntó al corazón de la estructura de poder más antigua y formidable del mundo occidental. No con espadas ni con cañones, sino con la fuerza pura e imparable de la lógica. Esta es la historia de cómo un filósofo solitario, exiliado y maldecido, se atrevió a mirar la figura más sagrada de nuestra cultura, Jesús de Nazaret, y no vio lo que todos los demás veían. No vio a un Dios, ni a un rey, ni a un sacerdote. Vio algo infinitamente más revolucionario, un colega, un filósofo. Y al hacerlo, reveló por qué este Jesús, el filósofo, era una amenaza existencial para la misma iglesia que decía representarlo. Lo que estás a punto de escuchar es un viaje a las profundidades de la mente de Baruch Spinoza y al conflicto cataclísmico entre la religión del poder y la filosofía de la libertad. Así que prepárate, porque las paredes de la historia están a punto de volverse transparentes. Antes de que nos sumerjamos en este océano de ideas prohibidas, me fascinaría saber desde qué parte del planeta te conectas para explorar esto con nosotros y a qué hora del día o de la noche estas palabras te encuentran. Anótalo en los comentarios. Es increíble ver cómo estas chispas de pensamiento viajan por el mundo. Y una cosa más, si estás en tu celular ahora mismo, dale con todo. Dale al botón de compartir, al de me gusta, dale hype a esto. Te tomará un segundo y créeme, le dice al universo digital que este es un mensaje que necesita ser escuchado por más gente. Ahora, entremos en el corazón de la tormenta. Para entender la magnitud del terremoto que Spinoza provocó, primero debemos comprender la tierra sobre la que caminaba. La Europa del siglo XVII era un mundo saturado de religión. La autoridad de la Iglesia no era meramente espiritual, era política, social y psicológica. El dogma no era una opinión, era la realidad. Y en el centro de esta realidad se encontraba la figura del Cristo de la fe, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios hecho hombre, que descendió del cielo, realizó milagros para probar su divinidad, murió en una cruz para pagar el precio de los pecados de la humanidad,
y resucitó de entre los muertos para ofrecer la vida eterna a aquellos que creyeran en él. Esta narrativa no era solo una historia, era el sistema operativo de la civilización occidental, y la Iglesia era su administradora exclusiva. ¿Qué hizo Spinoza? En lugar de atacar este edificio de frente, hizo algo mucho más sutil y devastador. Se acercó a su figura central, a Jesús, y con el máximo respeto le quitó las vestiduras divinas que la Iglesia le había tejido durante siglos, no para desnudarlo, sino para revelar la verdadera forma que había debajo. Y lo que encontró fue la figura de un filósofo supremo. Para Spinoza, Jesús no era Dios, pero era, sin lugar a dudas, la boca de Dios. Pero, ¿qué significaba Dios para Spinoza? Como hemos visto, no era un rey en el cielo, sino la naturaleza misma, la sustancia infinita y eterna de la que todo forma parte, gobernada por leyes inmutables. Así que ser la boca de Dios no significaba ser un títere divino. Significaba tener una comprensión tan perfecta y directa de la estructura racional del universo, de las leyes de la naturaleza y de la ética, que tus palabras y tus pensamientos eran un reflejo perfecto de esa verdad. Aquí, Spinoza introduce una de sus distinciones más brillantes y cruciales. Él compara a Jesús con los profetas del Antiguo Testamento como Moisés o Jeremías. Los profetas, dice Spinoza, percibieron a Dios a través de la imaginación. Tuvieron visiones, escucharon voces, interpretaron sueños. Dios se les comunicó de una manera simbólica, metafórica, adaptada a sus mentes y a las de la gente común a la que se dirigían. Era una verdad envuelta en imágenes, poderosa pero no pura. Jesucristo, en cambio, era diferente. Spinoza afirma que él percibió la verdad de Dios mente a mente. ¿Qué significa esta expresión tan potente? Significa que no había intermediarios, no había símbolos, ni visiones, ni voces en su cabeza. La mente de Jesús, su intelecto, estaba en una resonancia tan perfecta con el intelecto de Dios, la lógica intrínseca del universo, que comprendía la verdad de forma directa, inmediata e intuitiva. Era como si dos sistemas operativos perfectamente compatibles se comunicaran sin necesidad de traducción. Jesús no creía en la verdad, él la conocía. No necesitaba la fe porque poseía el conocimiento. Desde esta perspectiva, toda la vida y enseñanza de Jesús se transforma. Ya no es el relato de un ser sobrenatural, sino el ejemplo supremo de una vida vivida en perfecta sintonía con la razón. Miremos sus enseñanzas a través de esta lente espinosista. El Sermón de la Montaña, ese pilar de la ética cristiana, deja de ser una lista de mandamientos divinos que debemos obedecer por miedo al castigo o por la promesa de una recompensa celestial. ¿Y si fuera, en cambio, una serie de proposiciones filosóficas sobre la naturaleza de la felicidad humana? Cuando Jesús dice, «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra», Spinoza no lo interpreta como una promesa de que los tímidos recibirán bienes raíces en el futuro. Lo ve como una profunda observación psicológica. Aquellos que no están gobernados por la ira, la agresividad y el orgullo, pasiones que nos perturban y nos hacen esclavos, son los que verdaderamente poseen el mundo porque viven en paz con él y consigo mismos. No son esclavos de sus reacciones, son libres. ¿Y qué hay del mandamiento más radical? Amad a vuestros enemigos. Para la teología tradicional, este es un ideal sobrehumano, una orden divina que solo se puede intentar cumplir con la ayuda de la gracia. Para Spinoza, es la conclusión más lógica de la ética racional. En su Ética, demuestra que el odio es una tristeza acompañada por la idea de una causa externa. Es una pasión que nos consume, nos debilita y nos ata a la persona que odiamos. Odiar a alguien es permitir que esa persona viva sin pagar alquiler en tu cabeza, envenenando tu paz interior. Por lo tanto, amar a tus enemigos, o al menos no odiarlos y entenderlos desde la razón,
no es un acto de santidad altruista, es un acto de autoliberación. Es la estrategia más inteligente para alcanzar la propia serenidad y fortaleza mental. ¿Lo ves? Jesús, el filósofo, no está dando órdenes, está ofreciendo un manual de instrucciones para la libertad de la mente. La misión de Jesús, desde este punto de vista, se reorienta completamente. No vino a fundar una nueva religión institucional, con sus ritos, sus dogmas y su clero. Para Spinoza, eso sería una contradicción total con su enseñanza. ¿Por qué un hombre que enseñó una moralidad universal e interna querría que ésta fuera encerrada en una institución particular? La verdadera misión de Jesús, según Spinoza, fue enseñar una filosofía de vida universal. Fue demostrar que la verdadera ley de Dios no está escrita en tablas de piedra ni en pergaminos sagrados, sino en la razón humana, accesible a todos, independientemente de su cultura o credo. Jesús se convierte así en el gran liberador de la superstición. Él vino a abolir la necesidad de la ley ceremonial judía, no para reemplazarla con una nueva ley ceremonial cristiana, sino para mostrar que la verdadera religión no consiste en rituales externos, sino en una disposición interna, la práctica de la justicia y la caridad, el amor a Dios, entendido como la comprensión de la naturaleza, y el amor al prójimo. Punto. Todo lo demás, para Spinoza, es un añadido humano, una construcción que a menudo sirve más para dividir que para unir. Esta visión de Jesús era de una belleza y una coherencia intelectual formidables, pero para la Iglesia del siglo XVII era el equivalente a una declaración de guerra nuclear. Le quitaba a la institución su activo más preciado, a su fundador. Si Jesús era un filósofo cuyas enseñanzas podían ser comprendidas por la razón de cualquier individuo, entonces la Iglesia perdía su razón de ser como intermediaria. La figura que estaba en el altar de cada templo se convertía, en manos de Spinoza, en un testigo que acusaba a la propia estructura que decía honrarlo. Spinoza había transformado al Cristo de la fe, propiedad exclusiva de la Iglesia, en el Jesús de la razón, patrimonio de toda la humanidad. Y al hacerlo, había encendido una mecha que corría directamente hacia los cimientos del poder eclesiástico, amenazando con volar por los aires todo el edificio. Ahora profundicemos en la devastación. Para la Iglesia, esta reinterpretación de Jesús no era un simple debate teológico, era una amenaza existencial, un ataque directo y letal a la infraestructura misma de su poder. Para entender esto, debemos sumergirnos en la psicología del creyente del siglo XVII y en el modelo de negocio, por así decirlo, de la institución eclesiástica. La relación entre la Iglesia y los fieles se basaba en una transacción fundamental, una promesa tan grandiosa que justificaba una obediencia absoluta: la salvación. ¿Qué es la salvación en el contexto cristiano tradicional? Es el rescate del alma de un destino de condenación eterna. La doctrina, en sus líneas generales, postula que la humanidad está en un estado caído, manchada por el pecado original de Adán. Por nuestra propia cuenta, somos incapaces de salvarnos. Estamos perdidos, pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su único Hijo, Jesús, a morir en la cruz. Este sacrificio fue el pago cósmico por los pecados del mundo. Al creer en este acto, al aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y al formar parte de su cuerpo místico, la Iglesia, se te ofrece el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna en el cielo. ¿Te das cuenta de la estructura de poder que esto crea? La salvación es un producto de un valor infinito y la Iglesia es su único distribuidor autorizado. Posee un monopolio absoluto sobre el bien más preciado que un ser humano podría desear. Los sacerdotes, los obispos, el Papa, no son meros guías espirituales, son los administradores de los medios de la gracia, son los que tienen las llaves del reino. Esta estructura genera una dependencia total. Para salvarte necesitas a la Iglesia, no hay otra vía. Es un sistema de una eficacia psicológica y social inigualable. Y aquí llega Spinoza.
Con su filosofía, no solo critica este sistema, lo dinamita desde sus cimientos. Al redefinir a Dios como la naturaleza y la salvación como un estado de felicidad racional alcanzable en esta vida, el amor intelectual a Dios, Spinoza cambia radicalmente el juego. La salvación ya no es un evento post-mortem que depende de la fe en un dogma histórico. Es un proceso psicológico y filosófico que ocurre aquí y ahora. Es la liberación de la esclavitud de las pasiones, el miedo, el odio, la esperanza irracional, la envidia, a través de la comprensión de las causas que nos hacen actuar. Ves la transferencia de poder. El poder ya no reside en una institución externa, sino dentro del individuo. La herramienta para la salvación no es la fe administrada por un sacerdote, sino la razón, una facultad inherente a todo ser humano. Spinoza democratiza la salvación, la arranca de las manos del clero y la coloca en la mente de cada persona. Su mensaje es revolucionario: no necesitas que nadie te salve. Tienes dentro de ti la capacidad de salvarte a ti mismo, de alcanzar la forma más alta de libertad y felicidad a través del esfuerzo de tu propio intelecto. Esto era anarquismo espiritual. Era decirle al prisionero que no solo puede liberarse, sino que siempre ha tenido la llave de su celda en su propio bolsillo. Para la Iglesia, una institución cuya autoridad, riqueza e influencia dependían enteramente de ser el único carcelero con la llave, esta idea era peor que una herejía. Era una sentencia de obsolescencia. Si la gente se convencía de que podía alcanzar la paz y la virtud por sí misma, ¿para qué necesitarían a la Iglesia? ¿Para qué necesitarían sus rituales, sus confesiones, sus indulgencias? Y esto nos lleva al segundo pilar que Spinoza derribó: el aparato sacramental y ritual. La vida del creyente estaba íntimamente ligada a los sacramentos. El bautismo te limpiaba del pecado original y te hacía miembro de la Iglesia. La Eucaristía, la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre literales de Cristo, era el alimento espiritual que te mantenía en estado de gracia. La confesión a un sacerdote te absolvía de los pecados cometidos después del bautismo. Estos no eran meros símbolos, se creía que eran canales físicos a través de los cuales la gracia de Dios fluía hacia el mundo. Eran la tecnología de la salvación. Spinoza observó este complejo sistema y lo juzgó con la fría luz de la razón. Desde su perspectiva, si la verdadera religión es la práctica interna de la justicia y la caridad, y el objetivo más alto es la comprensión racional del universo, ¿qué valor real tenía todo este ceremonial? Su conclusión fue tajante. En el mejor de los casos, los rituales eran herramientas pedagógicas para la gente común, incapaz de la abstracción filosófica. Eran una especie de ayudas visuales para enseñar una moralidad básica, muletas para los que no podían caminar con sus propias piernas racionales. Pero en el peor de los casos, y esto era lo más frecuente según él, los rituales se convertían en el núcleo de la religión misma, degenerando en superstición. La gente empezaba a creer que la salvación dependía de la ejecución correcta de un rito, en lugar de la práctica de una vida virtuosa. Se preocupaban más por si habían comido carne en viernes que por si habían sido justos con su prójimo. El medio se había convertido en el fin. La religión se había transformado, en sus propias palabras, de una búsqueda de la verdad y la virtud en un teatro elaborado, diseñado para asombrar a los ignorantes y mantenerlos dóciles. Esta crítica era demoledora. Despojaba a los sacramentos de su poder místico y los revelaba como meras construcciones humanas. La comunión no era un milagro, era un acto simbólico. El bautismo no borraba una mancha metafísica, era una ceremonia de iniciación a un club. Al hacer esto, Spinoza no solo atacaba la teología de la Iglesia, sino también su poder tangible. Los sacramentos eran puntos de contacto obligatorios entre el clero y los laicos. El sacerdote era indispensable porque solo él podía consagrarlos.
Al declarar todo esto secundario, si no irrelevante, Spinoza estaba cortando los hilos que conectaban al pueblo con la jerarquía eclesiástica, fomentando una autonomía espiritual que era veneno para la institución. El tercer ataque fue el más personal y directo, el ataque a la autoridad del clero. La clase sacerdotal, en el sistema de Spinoza, se convierte en una casta redundante y, a menudo, perniciosa. Su pretendida autoridad se basaba en tres pilares. Eran los intérpretes autorizados de la palabra de Dios, la Biblia. Eran los administradores de los sacramentos salvíficos y eran los guías morales de la comunidad. Spinoza decapitó los tres. Como ya hemos visto, su tratado teológico político argumentaba que la Biblia no era un texto divino infalible, sino un documento histórico humano que cualquiera con razón podía analizar. Esto aniquilaba la pretensión del clero de ser el único intérprete válido. Su crítica a los rituales como superstición eliminaba su papel como administradores de la gracia. Y su ética, basada en la razón y no en el mandamiento, hacía innecesaria su guía moral. Pero Spinoza fue más allá. En el tratado lanza una crítica política mordaz contra el clero. Argumenta que, a lo largo de la historia, la ambición y la sed de poder del clero han sido una de las principales causas de conflicto, sedición y guerra. Al presentarse como los representantes de Dios en la tierra, los líderes religiosos a menudo manipulan al pueblo con promesas de recompensas celestiales y amenazas de fuego infernal para promover sus propias agendas terrenales. Fomentan la división entre sectas, persiguen a los que disienten y exigen privilegios y poder del Estado, todo bajo el pretexto de servir a Dios. La peligrosa idea de una religión sin iglesia que Spinoza proponía era, por lo tanto, la peor pesadilla del clero. Significaba un mundo en el que ya no eran necesarios, un mundo en el que la gente podía encontrar a Dios en la contemplación de un teorema matemático o en un acto de bondad hacia un extraño, sin necesidad de pisar un templo. Significaba el fin de su poder, el fin de su prestigio y el fin de su medio de vida. Por eso reaccionaron con tanta ferocidad. No estaban defendiendo a Dios de un ateo, estaban defendiendo su imperio de un libertador. Spinoza había demostrado que se podía ser profundamente espiritual y ético sin ser religioso en el sentido institucional. Y esa demostración era la chispa que podía incendiar su mundo. Si estas ideas te resuenan, si sientes que tocan una verdad profunda, comparte este video. No para ganar una discusión, sino para abrir una conversación. Envíalo a un amigo, a un familiar, a alguien que sepas que tiene una mente curiosa y pregúntale qué opina. La verdadera realidad solo se construye cuando nos atrevemos a compartir las preguntas importantes. La estocada final de Spinoza es quizás la más dolorosa, porque no es solo una crítica filosófica, es una acusación moral. Él no se contenta con demostrar que la Iglesia es lógicamente redundante. Argumenta que se ha convertido en la antítesis directa del hombre al que dice adorar. La confrontación que Spinoza establece entre la figura de Jesús, el filósofo de la razón y el amor, y la institución histórica de la Iglesia, es brutal. Por un lado, Spinoza nos presenta la enseñanza original de Jesús como un mensaje de una simplicidad y una pureza deslumbrantes. Es una filosofía de liberación interior. Libérate del odio, porque te envenena. Libérate del miedo, porque te paraliza. Libérate de la codicia, porque te esclaviza. Libérate de la sumisión ciega a la ley ceremonial y abraza la ley universal de la justicia y la caridad que la razón puede descubrir por sí misma. Es un mensaje de paz, de autonomía y de amor universal. Jesús, en esta visión, es el maestro que te enseña a ser tu propio maestro. Ahora, Spinoza gira el espejo y nos muestra la historia de la Iglesia.
¿Qué ve él? Ve cómo esta filosofía liberadora fue, casi desde el principio, secuestrada y transformada en su opuesto. Ve cómo la simplicidad se convirtió en una complejidad dogmática incomprensible, con debates interminables sobre la naturaleza de la Trinidad o la sustancia de Cristo. Debates que no tenían nada que ver con vivir una vida ética y que a menudo terminaban en violencia. Ve cómo el mensaje de amor universal se convirtió en una justificación para la persecución más salvaje. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión que devastaron Europa. ¿Cómo era posible que una religión fundada en el mandamiento de amar al prójimo pudiera generar tanto odio y derramamiento de sangre? Para Spinoza, la respuesta era clara. En el momento en que la filosofía de Jesús se convirtió en una institución que buscaba el poder terrenal, se corrompió inevitablemente. El poder y la verdad pura son como el aceite y el agua. Spinoza veía la historia de la Iglesia como un proceso de paganización. Argumentaba que para convertir a las masas del Imperio Romano, el cristianismo primitivo tuvo que hacer concesiones. Adoptó festivales paganos, introdujo el culto a los santos y a las reliquias, que Spinoza veía como una forma de idolatría, y construyó una jerarquía sacerdotal que se parecía más al sacerdocio pagano que a la comunidad de iguales que predicaba Jesús. La esencia, la filosofía pura, fue sepultada bajo capas y capas de rituales, mitos y supersticiones diseñadas para impresionar y controlar a una población acostumbrada a esas formas de religión. La ironía que Spinoza expone es, por lo tanto, de una magnitud cósmica. Él, el judío excomulgado, el ateo despreciado por todos, se sentía más cerca del verdadero espíritu de Jesús que los papas, obispos y teólogos que gobernaban la cristiandad. En su mente, él estaba intentando hacer una labor de restauración. Quitar cuidadosamente todas las capas de pintura dogmática y de barniz institucional que siglos de poder habían añadido al retrato original, para revelar de nuevo el rostro del filósofo. Mientras tanto, la Iglesia, en su obsesión por proteger esa pintura adulterada, se había convertido en la guardiana de una reliquia corrupta, habiendo olvidado por completo la belleza del rostro original. ¿Puedes imaginar el impacto de esta acusación? Es decirle al rey que no solo está desnudo, sino que su desnudez es una traición a la memoria del fundador de su dinastía. Spinoza no se veía a sí mismo como un destructor, se veía como un purificador. En su mente, él era el verdadero cristiano. Si cristiano significa seguir la filosofía de Cristo, y los líderes de la Iglesia, con su pompa, su riqueza y su intolerancia, eran los verdaderos herejes, los modernos fariseos a los que Jesús había condenado 2 milenios atrás. Esta inversión de roles es la cumbre de su argumento. Coloca a la Iglesia en una posición defensiva de la que es casi imposible escapar. Si lo ignoraban, su silencio podía ser interpretado como una admisión de culpa. Si lo atacaban, su agresión solo servía para confirmar su diagnóstico de que se habían alejado del mensaje de amor y tolerancia. Spinoza había creado un dilema filosófico perfecto, y así la figura de Jesús en la filosofía de Spinoza se convierte en un símbolo trágico y poderoso. Es el símbolo de la verdad más pura que fue malinterpretada y traicionada. Es un precursor de la propia vida de Spinoza, un individuo que trajo una verdad liberadora al mundo y fue rechazado y condenado por las autoridades religiosas de su tiempo, que vieron en su mensaje de libertad una amenaza para su poder. Hay una afinidad profunda, casi una hermandad, entre el sabio de Nazaret y el filósofo de Ámsterdam a través de los siglos. Ambos buscaron liberar a la mente humana de las cadenas autoimpuestas de la superstición y el miedo. Ambos enseñaron que el reino de Dios o el reino de la razón está dentro de nosotros, y ambos sufrieron el rechazo de un mundo que a menudo prefiere la comodidad de una jaula dorada a la vertiginosa libertad del cielo abierto. Spinoza nos obliga a hacer una pregunta inquietante. Si Jesús volviera hoy, ¿dónde se sentiría más en casa?
en las opulentas catedrales construidas en su nombre, en medio de los rituales dogmáticos y las luchas de poder eclesiástico, o en la silenciosa biblioteca de un filósofo, en el laboratorio de un científico que busca desentrañar las leyes de la naturaleza, o en el corazón de una persona anónima que, sin alardes ni ceremonias, practica la justicia y la caridad. La respuesta de Spinoza es clara, y es una respuesta que sigue resonando con una fuerza provocadora y liberadora hasta nuestros días. ¿Y si la libertad no fuera un derecho que se otorga, sino un poder que se conquista? ¿Y si la verdad no fuera un dogma que se recibe, sino un horizonte que se persigue, a menudo en la más absoluta soledad y bajo la amenaza constante del castigo? La historia humana está llena de batallas por territorios y coronas, pero las guerras más importantes, las que de verdad definen nuestro destino, se libran en el silencioso campo de batalla de las ideas. Hoy vamos a concluir nuestro viaje a las profundidades de la mente más peligrosa del siglo XVII, la mente de Baruch Spinoza. No para cerrar un capítulo, sino para abrir una puerta en tu propia mente. Hemos visto cómo desmanteló la idea de un Dios personal y cómo reinterpretó a Jesús como el filósofo supremo, liberándolo de las cadenas de la Iglesia. Ahora vamos a presenciar el asalto final. Veremos cómo Spinoza apuntó sus armas de la razón a los dos últimos pilares que sostenían el castillo de la autoridad sobrenatural, los milagros y las profecías. Y luego seguiremos el rastro de sus ideas prohibidas a través de los siglos, un legado de fuego que ardió bajo tierra para emerger e iluminar nuestra era moderna. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un filósofo, es la historia del nacimiento de la mente moderna, con todos sus dolores, sus riesgos y su gloriosa y terrible libertad. Me encantaría que me dijeras desde qué país y a qué hora estás a punto de cruzar este umbral con nosotros. Déjalo en los comentarios. Es un mapa fascinante de la conciencia global. Y si estás con tu celular, ayúdame a que esta expedición llegue más lejos. Dale hype, toca el botón de me gusta, compártelo ahora mismo. Es un gesto pequeño con un impacto gigante que ayuda a que estas ideas encuentren a las mentes que las están buscando. Ahora, volvamos a la batalla. Imagina que eres la Iglesia en el siglo XVII. Tu poder se basa en ser el embajador de un reino sobrenatural. ¿Cómo demuestras tus credenciales? ¿Cuál es tu prueba de que no eres una simple institución humana, sino el representante de Dios en la tierra? La respuesta se encuentra en dos fenómenos clave, los milagros y las profecías. Los milagros son la firma de Dios en el presente, la prueba de que puede intervenir y romper las leyes de la naturaleza a voluntad para favorecer a sus elegidos. Las profecías son la firma de Dios a través del tiempo, la prueba de que conoce el futuro y lo revela a sus portavoces. Juntos son los dos pilares que elevan a la religión por encima del mundo mundano y la colocan en una esfera de autoridad divina e incuestionable. Spinoza comprendió esto perfectamente y sabía que para liberar a la humanidad de la tutela de la Iglesia tenía que derribar estos dos pilares, no con ira, no con desprecio, sino con la elegancia fría y precisa de la lógica. Comencemos con los milagros. La Biblia está repleta de ellos. El mar que se abre, el agua que se convierte en vino, los muertos que vuelven a la vida. Para el creyente, estos eventos son la prueba más contundente del poder y la providencia de Dios. Para Spinoza, eran la prueba más contundente de la incomprensión humana. Su argumento es de una simplicidad aplastante. Recordemos su premisa fundamental. Dios es la naturaleza. Deus sive natura. El orden de la naturaleza, sus leyes inmutables y eternas, no son un conjunto de reglas que Dios creó y que puede violar cuando le plazca. Son la expresión directa y necesaria de la propia esencia de Dios. Las leyes de la física, la química, la biología, no son diferentes del ser de Dios. Son el ser de Dios en acción. Desde esta perspectiva, ¿qué sería un milagro?
Un milagro, definido como un evento que viola las leyes de la naturaleza, sería un evento en el que Dios actúa en contra de sí mismo. Sería como si la propia naturaleza se contradijera, como si el universo, por un momento, se volviera loco. Para Spinoza, esto es una imposibilidad lógica, un absurdo tan grande como un círculo cuadrado. Dios, siendo perfecto y eterno, no puede ser inconstante. Su voluntad y su intelecto son uno y lo mismo, y se expresan en el orden perfecto y necesario del cosmos. Por lo tanto, argumenta Spinoza, los milagros no pueden ocurrir. Entonces, ¿qué hay de los relatos bíblicos? ¿Estaba Spinoza llamando mentirosos a los autores de las Escrituras? No, su enfoque es mucho más sutil y psicológico. Él no niega que la gente viera cosas que les parecían milagrosas. Lo que niega es su interpretación de esos eventos. Para Spinoza, un milagro es simplemente un evento natural cuya causa es desconocida para el observador. La ignorancia de la causa se confunde con la ausencia de una causa natural. Imagina, dice él, a un campesino que ve por primera vez un imán atrayendo un trozo de hierro. Para él, que no conoce las leyes del magnetismo, es un acto de magia, un milagro. Lo mismo ocurre con los relatos bíblicos. La gente de la antigüedad, con su conocimiento limitado del mundo natural, interpretaba cualquier fenómeno inusual o inexplicable como una intervención divina directa. Una plaga de langostas no era el resultado de condiciones climáticas y biológicas, era la ira de Dios. Una curación inesperada de una enfermedad no era el sistema inmunológico del cuerpo reaccionando de una manera afortunada, era un toque divino. ¿Te das cuenta de la genialidad de este argumento? Spinoza no necesita negar los eventos, simplemente los recontextualiza. Traslada la explicación del ámbito de lo sobrenatural al ámbito de lo natural, pero desconocido. Y al hacerlo, le quita al milagro todo su poder teológico. Un milagro ya no es una ventana a lo divino, es una ventana a nuestra propia ignorancia. En lugar de inspirar una fe ciega, debería inspirar la curiosidad científica. La respuesta correcta ante un evento inexplicable no es arrodillarse, sino investigar. Pero Spinoza va más allá y analiza el peligro moral y político de la creencia en los milagros. Argumenta que esta creencia fomenta una visión infantil de Dios, como un rey caprichoso que reparte favores y castigos, alterando las reglas del juego para sus favoritos. Esto, dice Spinoza, es indigno de una concepción madura de la divinidad. Además, la creencia en los milagros hace que la gente sea perezosa intelectualmente y crédula. Si cualquier cosa puede suceder por intervención divina, ¿para qué esforzarse en entender las causas naturales de las cosas? Y lo más peligroso de todo, la creencia en los milagros es una herramienta de control perfecta para las autoridades religiosas. El clero puede afirmar tener una línea directa con este Dios que hace milagros, presentándose como los intermediarios que pueden solicitar intervenciones divinas en favor del pueblo. Pueden usar milagros fabricados o mal interpretados para asombrar a las masas, validar su propia autoridad y exigir obediencia. El milagro se convierte en un instrumento de poder, una forma de mantener a la gente en un estado de dependencia y asombro infantil. Al naturalizar el milagro, Spinoza no solo estaba defendiendo la coherencia del universo, estaba desarmando al clero. Una vez desmantelado el pilar del milagro, Spinoza se volvió hacia su gemelo, la profecía. La capacidad de los profetas bíblicos para predecir el futuro y hablar en nombre de Dios era la otra gran prueba de la autoridad divina de las Escrituras. Spinoza dedica una parte sustancial de su tratado teológico-político a analizar este fenómeno. Y de nuevo, su método no es negar, sino reinterpretar desde una perspectiva natural y psicológica. Él argumenta que la profecía no es, como se cree comúnmente, que Dios le dicte verdades intelectuales o hechos futuros a una persona. Si así fuera, los profetas habrían sido los más grandes filósofos y científicos, y claramente no lo eran.
La mayoría de ellos eran gente sencilla, a menudo inculta. Entonces, ¿qué era la profecía? Para Spinoza, la profecía era el producto de una facultad humana muy específica y poderosa, la imaginación. Los profetas, según él, eran personas con una imaginación excepcionalmente vívida y una naturaleza moral muy apasionada. No recibían conocimiento filosófico, sino imágenes, sueños, visiones, impulsos emocionales. Dios, o la verdad moral, se les comunicaba no a través de la razón pura, como a Jesús, el filósofo, sino a través del lenguaje que su mente podía entender, el lenguaje de los símbolos y las historias. Esto significa que cada profecía estaba inevitablemente coloreada por la personalidad, los prejuicios y el estado de ánimo del profeta individual. Por ejemplo, si un profeta era de temperamento alegre, sus visiones de Dios serían de un Dios benévolo y misericordioso. Si era de temperamento sombrío y severo, sus visiones serían de un Dios colérico y vengador. Si era un campesino, Dios se le aparecería en términos agrícolas. Si era un cortesano, en términos de realeza. ¿Entiendes la implicación? La profecía deja de ser una revelación objetiva y se convierte en un fenómeno subjetivo y psicológico. La Biblia no contiene la palabra literal de Dios, sino la interpretación imaginativa que diferentes individuos hicieron de la voluntad divina. Esto explica las enormes contradicciones entre las diferentes profecías y las diferentes concepciones de Dios que encontramos en las Escrituras. No es que Dios sea contradictorio, es que la imaginación humana es diversa y limitada. Entonces, ¿las profecías no tienen ningún valor? No, Spinoza no dice eso. Reconoce que el propósito de la profecía no era enseñar filosofía, sino motivar a la gente común a la obediencia y a una vida moral. Eran herramientas pedagógicas increíblemente eficaces. Una historia vívida sobre la ira de Dios contra la injusticia es mucho más efectiva para disuadir a alguien de robar que un tratado filosófico sobre la naturaleza de la ética. La profecía era la verdad moral envuelta en una ficción imaginativa para hacerla digerible para las masas. Pero el peligro, como siempre, surge cuando la herramienta se confunde con el fin. Cuando la gente empieza a tomar estas visiones imaginativas como verdades literales y filosóficas, el resultado es la superstición y el fanatismo. Y de nuevo, el clero explota esto para su propio beneficio. Se presentan como los herederos de los profetas, los únicos capaces de interpretar estas oscuras visiones, y utilizan esta autoridad para imponer sus propias doctrinas y exigir poder. Al reducir la profecía a la imaginación, Spinoza completó su demolición. Había tomado los dos pilares de la autoridad sobrenatural de la Iglesia y los había hundido en el suelo de la naturaleza y la psicología humana. Los milagros eran ignorancia de la física, las profecías eran productos de la psicología. De repente, la Biblia ya no era un libro mágico caído del cielo. Era una biblioteca humana, un fascinante documento de la evolución de las ideas morales y religiosas de un pueblo, lleno de sabiduría, poesía, pero también de contradicciones y limitaciones históricas. Era un libro para ser estudiado, no para ser adorado ciegamente. Spinoza había completado su obra de liberación. Había ofrecido a la humanidad una visión del universo como un todo racional y comprensible, una ética basada en la libertad interior y una lectura de las Escrituras que las despojaba de su poder para tiranizar las mentes. Había cerrado las puertas de un cielo y un infierno imaginarios y había abierto las puertas del universo real, invitándonos a encontrar nuestra salvación no en la fe del más allá, sino en el conocimiento y el amor en el más acá. Había hecho su movimiento. Ahora le tocaba al mundo reaccionar. Y la reacción fue de una furia y un miedo sin precedentes. La publicación del Tratado Teológico Político en 1670, incluso de forma anónima, fue como detonar una bomba en cada iglesia, sinagoga y universidad de Europa. La reacción no fue de debate, fue de pánico. Las autoridades civiles y religiosas se unieron en una condena casi unánime.
El libro fue prohibido oficialmente en los Países Bajos en 1674 y la prohibición se extendió rápidamente por todo el continente. La Iglesia Católica lo añadió de inmediato a su índice de libros prohibidos, la lista negra de la literatura, donde permanecería durante siglos. Se acuñó un nuevo término para el ateísmo más extremo y vil: spinozismo. Acusar a alguien de ser spinozista era como acusarlo de traición, asesinato y depravación moral, todo en uno. Se convirtió en el coco intelectual de Europa. Los teólogos escribieron refutaciones furiosas, llamándolo el libro más pestilente jamás vomitado desde el infierno. Los filósofos más establecidos, incluso aquellos que en privado podían estar de acuerdo con algunas de sus ideas, se apresuraron a distanciarse de él públicamente para salvar su reputación y, en algunos casos, su vida. Spinoza vivió los últimos años de su vida en un aislamiento relativo, pero no en la miseria. Se sostenía con su oficio de pulidor de lentes, un trabajo que le daba independencia. Recibía a visitantes curiosos, mantenía correspondencia con un pequeño círculo de pensadores libres y continuaba trabajando en su obra maestra, La Ética, que solo se publicaría después de su muerte para proteger a sus amigos de la persecución. Murió en 1677, a la edad de 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar agravada por el fino polvo de vidrio que inhalaba en su trabajo. Para el mundo oficial, el monstruo había muerto. El problema parecía resuelto, pero estaban equivocados. No se puede prohibir una idea cuyo tiempo ha llegado. La prohibición y la censura tuvieron un efecto paradójico. Convirtieron a Spinoza en una leyenda. Sus libros se convirtieron en un fruto prohibido irresistible. Se imprimían en secreto con portadas falsas y se pasaban de contrabando a través de las fronteras. Se copiaban a mano y circulaban en círculos subterráneos de librepensadores, radicales e intelectuales descontentos. Leer a Spinoza se convirtió en un acto de rebelión, una iniciación en el mundo del pensamiento crítico. Así comenzó la influencia subterránea de Spinoza, un río de lava intelectual que fluía bajo la superficie de la cultura europea. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, figuras como Pierre Bayle, el escéptico autor del influyente Diccionario Histórico y Crítico, lidiaron intensamente con el pensamiento de Spinoza. Aunque Bayle lo criticaba, su forma de presentar los argumentos spinozistas era tan potente que, en realidad, los difundió a una nueva generación. Luego vino la Ilustración. Los grandes filósofos franceses, como Voltaire y Diderot, tenían una relación compleja con Spinoza. Públicamente, a menudo, lo denunciaban para evitar problemas con la censura. Pero en privado, era evidente que su crítica radical a la religión organizada, su defensa de la tolerancia y su materialismo implícito les habían influido profundamente. Diderot, en particular, se acercó mucho a una visión del mundo spinozista. El spinozismo se convirtió en el esqueleto secreto de la Ilustración radical, la corriente más audaz y consistente del movimiento, que abogaba no solo por una monarquía constitucional, sino por la democracia, no solo por la tolerancia, sino por una completa libertad de pensamiento, y no solo por el deísmo, sino a menudo por el ateísmo o el panteísmo. Pero fue en Alemania, a finales del siglo XVIII, donde Spinoza resucitó de manera espectacular. La llamada Pantheismusstreit, o disputa del panteísmo, estalló cuando se reveló que el gran dramaturgo Gotthold Ephraim Lessing había confesado en su lecho de muerte ser spinozista. Esto provocó una conmoción en el mundo intelectual alemán. De repente, Spinoza dejó de ser un demonio para convertirse en el centro del debate filosófico más importante de la época. Figuras del romanticismo y el idealismo alemán se sumergieron en su obra. Johann Wolfgang von Goethe, el titán de la literatura alemana, encontró en la visión de Spinoza de Dios o naturaleza un consuelo y una inspiración inmensos, una visión del mundo que reconciliaba la ciencia, el arte
y la espiritualidad. Los grandes filósofos idealistas, como Schelling y Hegel, vieron a Spinoza como una figura absolutamente crucial. Aunque criticaron su sistema por ser, según ellos, demasiado rígido y determinista, lo reconocieron como el punto de partida indispensable de la filosofía moderna. Hegel llegó a decir: o eres espinosista o no eres filósofo en absoluto. La rehabilitación estaba completa. El hereje de Ámsterdam se había convertido en el santo patrón de la filosofía moderna. Desde entonces, la influencia de Spinoza no ha hecho más que crecer. Albert Einstein se declaró un seguidor de su Dios, el Dios de la armonía y el orden del universo, no el Dios personal que se preocupa por los asuntos humanos. Los neurocientíficos modernos como Antonio Damasio han encontrado en la ética de Spinoza, con su profunda conexión entre la mente, el cuerpo y las emociones, una prefiguración asombrosa de los descubrimientos más recientes sobre el cerebro humano. Los ecologistas ven en su Dios o naturaleza una metafísica para un nuevo respeto por el planeta. Y los teóricos políticos siguen recurriendo a su defensa de la democracia y la libertad de expresión como uno de los argumentos más poderosos jamás formulados. ¿Por qué perdura su legado? ¿Por qué este hombre, que vivió una vida tan modesta y fue tan vilipendiado, sigue hablándonos con tanta urgencia a través de los siglos? Creo que es porque Spinoza nos enfrentó, como nadie antes, a la pregunta fundamental de la existencia humana. ¿Viviremos según el miedo o según la razón? Spinoza nos legó mucho más que un sistema filosófico. Nos legó un modelo de vida. Nos mostró que es posible enfrentar el exilio, la condena y la soledad con serenidad y fortaleza, sostenido únicamente por la búsqueda de la verdad y el amor intelectual al universo. Desmanteló el monopolio religioso no por un odio a la espiritualidad, sino por un amor más profundo a una espiritualidad más auténtica, una que no necesita muletas sobrenaturales. Nos enseñó que la moralidad no depende de la promesa de un premio o la amenaza de un castigo, sino de la comprensión racional de que nuestro propio bienestar está íntimamente ligado al bienestar de los demás. La virtud, dijo en una de sus frases más famosas, no es la recompensa de la obediencia, sino que la virtud es su propia recompensa. Nos mostró que la figura de Jesús podía ser vista no como un ídolo intocable que exige fe ciega, sino como un compañero en el camino de la razón, un modelo del hombre libre que ha superado las pasiones y vive en un estado de perfecta paz mental. Al hacerlo, no le quitó a Jesús su divinidad, redefinió la divinidad misma como el pináculo del logro racional y ético humano. El peligro de Spinoza, el que tanto aterrorizó a la Iglesia, era, en última instancia, el peligro de la madurez humana. Su filosofía es un llamado a crecer, a abandonar el consuelo de las fantasías infantiles sobre un Padre cósmico que nos cuida y a aceptar la responsabilidad adulta de crear nuestro propio significado y nuestra propia moral en un universo que es majestuoso, ordenado, pero indiferente. Nos pide que seamos valientes. Valientes para pensar por nosotros mismos, valientes para cuestionar la autoridad, valientes para mirar la realidad a la cara sin parpadear y valientes para encontrar en esa misma realidad, en sus leyes y su estructura, una fuente de asombro, alegría y amor tan profunda que hace que todas las promesas de paraísos imaginarios parezcan pálidas en comparación. Así que, al final, la historia de Spinoza no es la historia de un ateo que quiso destruir la religión. Es la historia de un hombre embriagado de Dios, un hombre tan enamorado de la realidad que no podía soportar las falsas imágenes que se habían construido para ocultarla. Su gran herejía fue su fe inquebrantable en la capacidad de la mente humana para alcanzar la verdad y la libertad por sus propios medios. La pregunta que su legado nos deja no es si creemos en su sistema o no,
es una pregunta mucho más personal y profunda. ¿Nos atrevemos a emprender nuestro propio viaje? ¿Nos atrevemos a pulir nuestras propias lentes, a examinar nuestras creencias más arraigadas, a seguir la razón a donde quiera que nos lleve, sin importar cuán solitario o peligroso sea el camino? ¿Nos atrevemos a ser libres? Esta es la verdadera realidad que Spinoza nos invitó a descubrir. Una realidad que no está en un libro sagrado ni en la boca de un sacerdote, sino esperando ser descubierta en la estructura de cada átomo y en las profundidades de cada mente dispuesta a pensar. Si este viaje te ha inspirado, si ha encendido una chispa en ti, compártela. Envíale este video a un amigo, a alguien que sepas que no se conforma con respuestas fáciles. Ayúdanos a mantener viva la llama de la razón crítica que hombres como Spinoza encendieron para nosotros con tanto sacrificio. Porque en un mundo que a menudo parece dominado por el ruido y la furia, la silenciosa voz de la razón es más necesaria y más revolucionaria que nunca.